Hola, bienvenidos. ¿Cómo están nuevamente este martes? Me da mucho gusto, como siempre, todas las semanas aquí verlos. Veo que hoy somos 9 los conectados. Veo a Antonio, veo a Carolina. Me arrastro un poquito aquí el mouse. A doctora Ana Castro, bienvenida. A Manuel. Veo a Gregorio Rodríguez. Perdón, estoy un poquito resfriado, por eso tengo aquí un Kleenex aquí al lado. Ah, Hugo, veo también a Ismen. ¿Cómo estás, Ismen? A Juan Carlos Reyes, a Luisa Castro también veo. A Carmen Mejía, ¿cómo estás, Carmen? A Olimpia, ¿cómo estás? A Alfonso, a Rolando, a Ruth y a Víctor. Pues mucho gusto aquí de verlos. Pues, como siempre, rápidamente me presento para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo, tengo ya pues, casi 10 años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí ya tengo mi familia, mi trabajo, ya me establecí acá. Y fuera de las horas de mi trabajo, o sea, vaya, pues en mi tiempo libre y cuando tengo oportunidad, pues me dedico un poquito a predicar la palabra uno a uno a través de mensajes de WhatsApp y aparte también los martes este estudio bíblico. El objetivo de este estudio bíblico es literalmente leer el Evangelio, son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, directamente verso por verso, de principio a fin, para saber específicamente la palabra de Dios, porque como posiblemente ustedes han de haber escuchado ahí en la calle, o de repente en algunas iglesias, o de repente hablando con amigos, cuestiones así, hay tantas cosas allá afuera, y teorías, y filosofías, y cuestiones, que a la mera hora se contradicen con lo que dice claramente la Biblia. Muchas cosas que yo he escuchado a lo largo de mi vida, que Jesús es solamente un maestro, pero que no es Dios, cuestiones por el estilo, que hay varias religiones y que todas que todas esas diferentes religiones son diferentes caminos para llegar a Dios, como dicen, hay varios caminos para llegar a Roma, cuestiones así por el estilo. Y cuando leemos la Biblia, leemos claramente, pues lo que es directamente las palabras de Jesús, qué fue lo que dijo de sus propias palabras hace 2000 años y que fue registrado por los testigos oculares que lo vieron y que lo conocieron, que lo saludaron y que comieron con él. Esto para dejar bien en claro cuál es la palabra de Dios y no solamente lo que escuchamos de repente allá afuera con nuestros amigos o inclusive en algunas congregaciones. Am, de repente hay ciertas cuestiones que se contradicen un poquito o que distorsionan un poco lo que dijo claramente Jesús en la Biblia. Por eso siempre he creído muy importante que todos nosotros los que somos seguidores de Jesús leamos la Biblia de manera directa, por nuestra cuenta. Bueno, a preferencia todos los días, pero a ser posible, ahí se van a dar claramente lo que es la palabra de Dios. Y en ocasiones van a decir, oye, ¿sabes qué? Lo que me habían dicho en la iglesia o lo que había platicado con un hermano pues creo que está equivocado, que está totalmente contradictorio lo que dice aquí, literalmente la Biblia. Em, Nosotros leemos los 4 libros, esos lo que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 libros son los 4 libros de la Biblia que describen la vida de Jesús propiamente. Sí, son libros cortos que solamente toman más o menos como 2 horas cada uno en completar. Lo que es el primero y el último libro, que es el libro de Mateo, ese fue escrito directamente por el discípulo, pues por un discípulo directo de Jesús, que fue el apóstol Mateo. Él era cobrador de impuestos para el gobierno romano de aquel entonces y se convirtió pues básicamente se hizo uno de los principales seguidores de Jesús. El último también es discípulo directo de Jesús, es el apóstol Juan. Inclusive en el mismo libro ahí dice, yo soy Juan, yo soy el que estaba ahí al lado de Jesús, etcétera. O sea, el mismo se autoidentifican en el mismo libro. Y los libros en medio, que es el segundo y el tercero, esos fueron escritos por discípulos de discípulos. Marcos, que fue discípulo del apóstol Pedro. O sea, entonces Pedro fue discípulo de Jesús. Entonces Marcos fue discípulo de Pedro. Algunos historiadores y teólogos creen que Marcos conoció a Jesús. Sí, pero bueno, eso no está claramente evidenciado, pero muchos argumentan eso. Y luego está Lucas, Lucas que fue apóstol, que fue discípulo del apóstol Pablo. Entonces también fue discípulo de discípulo. Ahorita ya estamos en el tercer libro, que es el libro de Lucas. Ese libro de Lucas, ese es el libro un poquito más extenso que el resto de los 4. Es más preciso al describir los eventos, las situaciones donde estaba Jesús, cuestiones así por el estilo. Más que todo el libro de Lucas se enfoca, es literalmente una carta escrita a Teófilo, que posiblemente era una persona griega gentil, o sea, una persona que no era judía, que a lo mejor no tenía mucho conocimiento de Jesús propiamente o del Antiguo Testamento por lo mismo que era griego, o sea, no era judío, sí, pero Lucas es bien preciso
al describir las cosas. Lucas es autor también del libro de Hechos. Entonces, él es muy, vaya, pues muy preciso así al describir todo. Él en su profesión era médico, Lucas fue, vaya, fue un médico, y es posible que por eso se enfocaba mucho en describir las cosas, era muy preciso al hablar, posiblemente pues, por su profesión también. Mateo se enfoca más a los judíos, aquel entonces no tanto a los gentiles, a los judíos hace 2000 años, y hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Marcos es el libro más corto, fue el primero que históricamente se escribió aproximadamente por el año 60 después de Cristo, o sea, no a los muchos años, a los relativamente pocos años pues de la muerte de Jesús, aproximadamente como 30 años después, fue cuando Marcos escribió ese libro. Luego, posteriormente, le siguieron los libros de, vaya, pues de Mateo y Lucas, más o menos como por el año 70 80 y al final se escribió el libro de Juan por el año 90. Sí, Juan, a lo que se sabe en la historia, Juan duró más o menos como 100 años aproximadamente. Entonces, vaya, pues fue una persona que tuvo una vida larga, que murió a su vejez y que al final de su vida, bueno, pues más o menos en los últimos años de su vida, él escribió este libro de Juan. Propiamente que Juan es un poco, un enfoque un poco distinto, es más teológico, describe más la divinidad de Jesús, no tanto los eventos y los milagros, sino más la divinidad de Jesús. Y en lo personal, pues es mi libro favorito de toda la Biblia. Vamos a continuar con el libro de Juan y voy aquí a compartir pantalla para seguir leyendo versículo por versículo. Vamos a estar leyendo más o menos como por unos 40 minutos y ya básicamente los últimos 10 15 minutos lo vamos a dedicar para hablar de un tema en específico y luego ya voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan opinar o comentar. Y una disculpa un poquito por mi voz o si me voy a estar limpiando un poco, pero ando un poco resfriado el día de hoy. Tengo una bebé chiquita, empezó a ir al kinder hace, bueno, al jardín de niños hace como un mes y medio. Y me ha tocado enfermarme a mí también, por alguna razón. Me pega mucho las enfermedades. Pero bueno, estamos aquí en Lucas capítulo 13 versículo 31. Sí, vemos que Jesús ya había avanzado en su ministerio, ya había hecho varios milagros, inclusive los milagros más impresionantes, uno que ya vimos ahorita, él pudo resucitar a una niña que ya había fallecido. Básicamente ya estaban en el funeral, estaban las personas afuera, los familiares, cuestiones así. Llegó Jesús y las personas se burlaron de Jesús diciendo, oye, ¿no sabes que ya murió? Y Jesús diciendo, ella solamente duerme. Y hay la gente como que diciendo, esta persona, pues quién se cree, estamos pues casi aquí en el funeral, vaya, pues en el funeral, ya están todos aquí reunidos. Y fue cuando Jesús pudo resucitar a la niña muerta. Fue uno de los milagros más impresionantes, aparte de otros, y obviamente aparte de su propia resurrección. Entonces, aquí vamos como Jesús se lamenta por Jerusalén. Jerusalén era la ciudad, pues la ciudad principal de Israel, de esa zona, y fue donde, bueno, específicamente él fue crucificado a las afueritas de la muralla de la ciudad de Jerusalén, en un lugar que se llama Gólgota. Versículo 31. En ese tiempo algunos fariseos le dijeron, recordemos que los fariseos son las personas religiosas, estudiadas religiosas. No es por decirlo igual, pero imaginémonos algo más o menos equivalente a los padres o pastores de aquel entonces, sí. O sea, eran que las personas religiosas, pero la diferencia es que estas personas eran muy orgullosas de sí mismas porque tenían una educación alta, conocían muy bien sobre las antiguas escrituras, eran vaya, personas de alta sociedad y muy importantes, muy orgullosos de sí mismos. Y vaya, pues los fariseos le dijeron a Jesús y siempre tuvieron muchísimo pique con Jesús, tanto él, o sea, tipo en contra. Sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Recordemos que Herodes es un rey vaya, pues, que reinaba esa zona arriba un poquito ahí de Galilea. Era un rey judío. Lo que sucedió fue lo siguiente, muchas veces en el Imperio Romano, en aquel entonces, toda esa zona de Israel estaba tomada por el Imperio Romano. Imaginémonos como España cuando conquistaron a los aztecas. O sea, básicamente es, bueno, pues ahora ya es mi tierra. Estaban los romanos, expandía su territorio, tenían ese territorio de Israel, que eran de las últimas fronteras de su imperio en aquel entonces. Realmente una zona relativamente abandonada y muy problemática para ellos, porque a cada rato los judíos querían, pues, independizarse, o sea, no querían estar a las órdenes del imperio romano. Más que todo porque ellos cobraban impuestos. El típico, llegaban, conquistaban, decían, tráeme con los impuestos y los judíos decían, uy, pues aquí me están nada más cobrando impuestos. Y para variar, supuestamente algunos historiadores argumentan que los impuestos no eran como en México, que depende cuánto ganas, cuestiones así. Como no tenían realmente un control sobre esas cosas, era un impuesto fijo a todos los varones, bueno, es un monto fijo. Y muchas personas caían en pobreza o en esclavitud por eso, prácticamente. Entonces,
lo que sucedía es que muchas veces el Imperio Romano lo que hacía es que asignaba reyes de la misma población, como en este caso era Herodes Antipas. Decía, bueno, tú eres judío, sí, te vamos a dejar que gobiernes esa zona, pero vas a estar bajo mi mando, o sea, bajo el mando del Imperio Romano, básicamente como una marioneta. Todos los judíos pues detestaban a Herodes porque a pesar de que era judío, pues básicamente trabajaba para el Imperio Romano. Ya cuando la zona se ponía muy conflictiva, como era la zona de Judea, propiamente ya es cuando mandaban un gobernador de ellos, propiamente, que era Poncio Pilato, ya mandaban a un romano, sí, bueno, pues a poner orden, básicamente. Entonces, estaba Herodes Antipas, quiere matarte, sí. Entonces, Herodes había escuchado mucho a Jesús, pues quería matarlo, tenía pique con él también. Jesús respondió, vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana y al tercer día cumpliré mi propósito. Recordemos que él está hablando del tercer día de su resurrección. Si hoy, mañana y pasado, perdón, si hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pues después de todo, no se debe matar un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Y luego Jesús ya argumenta, recordemos que todas estas palabras que están escritas, o sea, en rojo son palabras directas que dijo Jesús. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas, o sea, todos estos predicadores, y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Básicamente es una lamentación pública que hace Jesús a Jerusalén, que era la ciudad principal, y él ya sabía, Jesús, obviamente Jesús sabía el futuro, sabía que a él lo iban a matar ahí en Jerusalén, que lo iban a crucificar. Y él mismo dice, Jerusalén, Jerusalén, sí, ¿cuántas veces yo quise juntar, o sea, a tu pueblo, a tus pollitos? O sea, él se refiere así, a tu pueblo, juntarlos bajo el mando de Dios, bajo el mando, imaginémonos como una gallina que se junta a los pollitos y los protege, juntar bueno, o sea, todos esos judíos que están bueno, pues en Jerusalén, juntarlos con Dios, protegerlos, traerlos a casa. Y nunca, nunca te dejaste. Sí, ahora mira, tu casa está abandonada, o sea, Dios ya la ha dejado. Sí, y no volverás a verme hasta, hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Entonces, en ocasiones, aquí Jesús está hablando de Jerusalén, obviamente hace 2000 años con los judíos de aquel entonces, pero propiamente eso también nos puede pasar hoy en día. ¿A qué se refiere? Muchas veces, y vaya, o sea, inclusive nosotros nos podemos recordar en nuestra propia vida cómo Dios ha tocado la puerta de nuestra vida, ha estado tocando. Oye, Sergio, sí, aquí estoy. Oye, Sergio, acércate a mí. Oye, Sergio, acércate a mí. ¿Y cuántas veces los hemos rechazado? Lo hemos rechazado, lo hemos rechazado, lo hemos rechazado. A lo mejor recientemente nos hemos acercado, sí, pero constantemente Dios en nuestra vida está tocando nuestra puerta como Jesús hace 2000 años estaba ahí en Israel intentando predicar la palabra. Si yo recuerdo cuando yo estaba en prepa, una vez estaba pues tomando el camión de regreso a la casa, o sea, después de la escuela, y me acuerdo que había una compañera mía enfrente de mí, creo que era un año mayor que yo, y de la nada se volteó así, pues enfrente de mí, porque estaba, vaya, pues enfrente, y vaya, pues me intentó predicar la palabra, me dijo, ¿quisieras aceptar a Jesús en tu corazón? O sea, nada más me le dijo la palabra así, obviamente era una chavita como de 16 años, yo también tenía 15, 16, y yo le dije que sí, porque yo en aquel entonces, pues mis papás me traían a la iglesia, pues yo era cristiano, yo le dije, pues no le voy a decir que no, le voy a decir que sí. Y ella hizo una pequeña oración conmigo, pero básicamente es así como Dios está tocando vaya, por o sea, nuestra puerta día con día. Y a veces, aunque ya seamos seguidores de Jesús, muchas veces batallamos con ciertos pecados en nuestra vida en particular. Y cómo está tocando nuestra puerta. Por eso siempre debemos aceptarlo y nunca rechazarlo. Vamos a continuar ahora con un capítulo nuevo, que es el capítulo 14 de Lucas. Jesús sana en el día del descanso. Ya sabemos que ese famoso día del descanso, cómo batallaron, bueno, cómo batalló Jesús con los fariseos, porque acorde a la ley antigua de Moisés, el día de descanso, que era el sabbat, no se podía trabajar y no se podía hacer nada. En términos, vaya, religiosos, porque ya prácticos, sí la gente tenía cierta actividad, pero ellos forzaban mucho a Jesús a que no hiciera nada en el día de descanso.
Era el Sabbat, que nosotros en cultura popular lo tomamos como el domingo, el día de descanso, pero para los judíos es sábado. El séptimo día es sábado y el primer día es domingo, nomás para que recuerden eso. Entonces, cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos. Como quiera, Jesús de repente se juntaba con los fariseos, con ciertos líderes fariseos que querían de repente aprender de él o de perdido interrogarlo. Sí, algunos tenían el corazón más abierto como era Nicodemo. Sí, Nicodemo era un líder fariseo importante que podamos ver a Nicodemo, lo vemos hablar a Jesús, preguntar cómo se llega al cielo, cómo llega a ese reino de Dios. Y a través de esas preguntas de Nicodemo, hoy sabemos que debemos de nacer nuevamente. Jesús dice con sus propias palabras, debemos de ser bautizados por el agua del Espíritu, volver a nacer. Sí, y Nicodemo pregunta, pero ¿cómo puedo volver a nacer? Pues ya vaya, pues ya mi mamá ya murió, o sea, él pensaba que era nacer biológicamente nuevamente, y ya es cuando Jesús explica, no tienes que volver a nacer del Espíritu. Sí, entonces había ciertas personas fariseas, no el 100%, ciertas que de alguna manera tenían realmente un interés genuino en Jesús y otras no tanto, otras que nada más venían a entrevistarlo, pero se terminaban peleando. Sí. Entonces fue a cenar a la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca, mucha gente. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? O sea, sanarla, ayudarla. Como ellos se negaron a contestar, muchas veces ellos se negaban a contestar porque decían, ay, pues no sé, déjame, pues no me quiero meter en problemas aquí, más que todo porque hay mucha gente. Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió, solamente con tocarlo, lo sanó. Después se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? ¿Sí? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? O sea, Jesús dice, o sea, ustedes también, o sea, si de repente pasa algo, ustedes van a hacer algo el día de descanso. Y esta similitud, si tu hijo o tu güey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? En otras palabras, Jesús acaba de sanar a un hombre que estaba enfermo, como yo ahorita estoy un poquito enfermo, gripado, pero diferente caso. Él dice, si alguien está necesitado, básicamente, ¿acaso no corres a ayudarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder. Sí, entonces Jesús hacía mucho énfasis eso y él decía, y dice ahí en el Evangelio, dice, estas leyes fueron creadas para el hombre. Sí, estas leyes fueron creadas el día de descanso para ayudar al hombre, para que el hombre descansara. Pero el hombre no fue creado para las leyes, o sea, no es como forzar al hombre para seguir las leyes sí o sí, no. Las leyes fueron diseñadas para ayudar al hombre, sí. La ley fue diseñada para el hombre, no el hombre para seguir la ley, ¿sí me explico? Entonces Jesús enseña acerca de la humildad. Bien importante eso, porque de repente se puede llenar nuestro corazón de mucho orgullo y mucha soberbia. Sí. Vamos a ver qué enseñó él sobre la humildad. Versículo 7. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, me imagino que todos querían, pues, por los lugares enfrente, los más importantes, a lo mejor en la cabeza de las mesas o algo por el estilo, o a lo mejor cerca de él, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. O sea, ya está lleno el lugar y todos están sentados y te tienes que mover, te vas a tener que mover hasta atrás, a algún lugar ahí que esté vacío. Ahí. Entonces, versículo 10. Más bien, ocupa el lugar más humilde, al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión, o sea, la persona que está preparando ahí el lugar, que se está casando, te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Sí, aquí es algo bien importante. Jesús generalmente hablaba en parábolas como esto, como la parábola esta de una boda. Imaginamos una mesota así largota, entonces las personas se intentan sentar en el lugar principal,
en la cabecera o vaya, muy cercano al novio, vamos a decirlo así. Llega el anfitrión, les dice, tienes que cederle tu lugar a alguien más importante, ve y consigue otro asiento y posiblemente vas a estar hasta mero atrás. En cambio, si estás hasta mero atrás, va a llegar el anfitrión y te va a decir, no, hombre, siéntate aquí más, vaya, más cercano, tenemos un mejor lugar para ti. Y Jesús termina diciendo, los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Vuelve a decir un ejemplo parecido en otra ocasión que dice, y posiblemente lo han escuchado, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿A qué se refiere? A que todas esas personas exaltadas, creídas, soberbias, ¿sí? Últimamente van a ser humillados. ¿A qué se refiere específicamente? Imaginémonos en la cabeza, y estoy seguro que ustedes se pueden imaginar muy claramente. Imagínense una persona rica, creída, exaltada. Oye, pues yo lo tengo todo, no batallo, sí. Yo soy aquí el líder, sí. A mí me ha pasado un poquito, bueno, pues ya no tanto, en Canadá no tanto, pero en México sucede cuando estás ahí con tus jefes del trabajo, algunos, no todos, tienen, vaya, son muy enaltecidos, muy creídos, muy enaltecidos, ¿sí me explico? Muy enaltecidos, sí. Él dice, al final del día, si tienes esa persona rica, sí, que, o sea, vaya enaltecida, a veces a lo mejor no a lo mejor económico, pero puede ser el jefe del trabajo, a veces alguna persona en tu familia muy importante, a lo mejor un abuelo, un papá, un tío o algo por el estilo, alguien así muy exaltado, muy soberbio, ¿sí? Y luego hay personas muy humildes, muy tranquilas, ¿sí? Muy humildes, muy tranquilas, como dicen, de sangre muy liviana, muy sencillas, que nunca están así, vaya, pues con corazón vaya, soberbio, siempre le abren la puerta a todo. Cuando ayudan, siempre pueden ayudar, no les importa si es rico, si es pobre, platican con todos, como dicen así, trata muy bien a todas las personas, hasta el más rico, como también al más pobre, a todos los considera por igual, son personas humildes, ¿sí? ¿Qué sucede? Todas estas personas, tanto el rico como el humilde, algún día van a fallecer. Vaya, pues seamos directos, francos. Y obviamente nuestra vida no mucho, vaya, pues no dura mucho tiempo. Nosotros que ya somos adultos, pues que durará un par de décadas más. Todas estas personas van a fallecer. Y a esa persona rica, soberbia, se le va a quitar todo, todas esas casas, todas sus cuentas bancarias, todos esos carros, se le va a quitar la familia, el poder, el puesto, el trabajo, eso se va a ir, sí, porque se va a quedar en este mundo. Y la persona humilde, pues se va a quedar con su espíritu también, sí, y Dios va a ver, ok, tú que eras soberbio, enaltecido, te vas a ir al final, sí, al final de la mesa, al lugar menos importante, sí, porque eras enaltecido, vas a ser ahora humillado por el resto de la eternidad. Si nuestra vida dura unos pocos años, ¿qué será? Humanamente hablando, alrededor de 80 años, si bien los va, y si morimos de viejos. Bueno, pues él dice, duraste 80 años enaltecido, bueno, ahora vas a durar millones y millones y millones de años humillado por toda la eternidad. Y la persona que tenía un corazón humilde, agradecido, trataba bien a las demás personas. Si esa persona humilde que a lo mejor en nuestra vida pasamos a desapercibido, oye, que el guardia que está ahí, la persona que está en la puerta, que la persona que limpia, que lo que tú estés y mandes, sí. Esa persona que a lo mejor en nuestro mundo terrenal no es muy importante, bueno, esa persona humilde va a tener un puesto importante en el reino de los cielos, un buen asiento importante, va a ser rica espiritualmente y eso por millones y millones y millones de años, por toda la eternidad. Esto es algo que dice Jesús, sí. Muchas veces vamos a ver ese cambio, esas personas enaltecidas para abajo y esas personas humildes para arriba. Muchos de los hermanos cristianos, vaya, me hacen ese tipo de preguntas. Me dicen, Sergio, es que yo veo que ser buena persona como que no sirve, no sirve y como quiera te tratan mal y cuestiones por el estilo. ¿Qué está sucediendo? A lo mejor estas personas están siendo humildes, están siendo buenas personas y dicen, como quiera, no veo una bendición tangible en mi mundo. Sí, sí, no veo. Yo les digo, últimamente estás cosechando tesoros en el cielo. Cuando toque tu día, vas a ser enaltecido por todas esas buenas acciones que tú hiciste, por esas buenas acciones que tú hiciste. Y luego me dicen también lo contrario. Me dicen, Sergio, veo que todas las personas que obran mal les va bien.
En otras palabras, a todos esos políticos corruptos, a los que están robando en el gobierno, a los narcotraficantes, a los que son bien enojones y así, a eso les va bien, tienen unas casotas, unos carros, viven vaya, pues en zonas muy bien, y no veo justicia para nada. Yo veo que les va bien y que ya tienen muchos años yéndolos bien, y posiblemente se van a morir, pues bien, si me explico, se van a morir, como dicen, en un ataúd dorado. Así, bueno, yo les digo, va a venir justicia también, porque esa persona va a morir y esa casa se va a ir y todo se va a ir y él se va a quedar solo, solo completamente, como si estuvieras desnudo, solo, sin nada. ¿Qué le va a quedar? Si cuando tiene ese corazón soberbio, lo van a humillar, va a ser para abajo. Sí, entonces, últimamente, por eso existe la muerte, porque hay justicia. Si todo eso que no se pagó en esta vida, va a haber justicia últimamente. Por eso dice, no, es que el infierno es un lugar muy feo, muy feo. Bueno, el infierno existe para que haya justicia, para todas esas personas cobraron mal, o sea, durante toda su vida, para que haya justicia, ¿sí? Que sea justo. Obraste mal toda tu vida, nunca hubo ningún tipo de arrepentimiento, va a haber justicia. Alguna vez yo vi un comentario escrito ahí que decía sobre el narcotraficante este que mataron recientemente, el Mencho, ahí del cártel. Decía, oye, pues esta persona mató muchísimas personas, tenía mucho dinero, causó un terror así, vaya, muy grande y así. Y dicen, pero ¿qué chiste tiene? De repente le van a capturar. De pura casualidad, alguien le dio un balazo así como que en el estómago, se fue a recostar a un árbol y se murió a los pocos segundos. Él no sufrió. De repente estaba así corriendo, sintió como un pinchazón así en el estómago, así 5 segundos. Se murió y ya, no sufrió, tranquilito, tuvo una muerte posiblemente hasta más pacífica de la que nosotros a lo mejor vayamos a tener. Dices, pues qué bien, o sea, pues se murió ya todo, y ¿dónde está el pago? O sea, ¿dónde está la justicia divina? Bueno, hay justicia divina, sí. Jorge murió, pero últimamente esa persona va a estar enfrente de Dios y Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que te di? Ahí va a ser donde va a haber justicia divina. Por eso Jesús explica, los que estaban así van a ir para acá y los que estaban acá van a ir para allá. Ojo, también quiero dejar bien claro, no significa o no lo interpreten como que si eres rico automáticamente te vas a ir para abajo. O sea, o si eres pobre automáticamente te vas a ir para arriba. No se habla de eso, se habla del corazón específicamente. Sí, hay personas que viven bien y que tienen un corazón bonito, un corazón humilde, sí, y que posiblemente van a tener un lugar bueno en el reino. Y hay personas pobres, pero que tienen el corazón podrido, que andan metidos en mil cosas y robando y cosas así. Y esos, como quiera, Dios no lo va a enaltecer. Tengan mucho cuidado con esto, porque de repente por ahí en la calle yo he escuchado que de repente dicen, no, es que los ricos son malos y los pobres son buenos, así como una correlación así perfecta. Y no es tanto eso, es más que todo el corazón. Definitivamente el hecho de tener abundancia de dinero es yo lo llamo un obstáculo espiritual, porque te ciega, te ciega. Muchas veces las personas dicen, yo tengo dinero, yo tengo el control sobre mi vida, yo puedo comprar lo que yo quiera, no ocupo a Dios porque mi tarjeta de crédito o mi cartera puede hacer lo que yo quiera. Sí, entonces son personas soberbias, pero eso es un obstáculo, te endurece el corazón. Sí, y cuando mueres es cuando sale ese detalle en sí. Vamos a continuar leyendo. Sí. Versículo 12. Luego Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego, a la persona humilde y a todas las personas que tienen discapacidades físicas, que muchas veces también son humildes. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Ok, Jesús nuevamente aquí, como en muchas ocasiones, está hablando en parábola. Sí, dices, muchas veces nosotros, ¿a quién tratamos bien? No, pues tratamos bien a nuestros amigos, pues sí, pues somos cuates, fácil, ¿no? O a lo mejor a tus parientes, a tus primos, y pues si te llevas bien, pues muy bien, o a lo mejor algún conocido tuyo rico, oye, pues ese lo invitas al compadre aquí, todo para quedar bien y así, cuestiones así. Es fácil querer a esas personas, querer a tu amigo, vaya, toda la vida, es fácil, eso es muy fácil.
Y vaya, Jesús dice, sí, es bueno tratarlos bien, no te digo que no, sí, pero dice, no solamente a tus amigos, sí, también a los pobres, a las personas a las que no vas a sacar ninguna recompensa en este mundo. Ayudando a un pobre, pues no es como que el pobre te va a regresar el doble del dinero después de que lo ayudaste. O una persona enferma no es como que luego te va a hacer un gran favor o te va a regalar algo. Posiblemente no te va a regalar nada en esta vida, tal cual. Pero Jesús dice, luego en la resurrección de los justos, de esas personas que siguieron la voluntad de Dios, Dios te recompensará por invitar a esos, sí que no podían devolverte el favor. En otras palabras, y como comento, Jesús nos manda ayudar a los pobres, Jesús nos manda ayudar a los necesitados. Si de repente algún conocido tuyo ocupa ayuda tuya, y a lo mejor no tiene que ser económico de dinero, pero oye, ¿me puedes ayudar para mudarme, para esto, para lo otro? Tú que le sabes este tema, ayúdalos a medida lo que puedas, sin buscar nada a cambio. Ah, esta persona no me va o sea, a dar nada a cambio, no importa. Tú ayúdalos. Y a lo mejor no da recompensa en esta vida, una recompensa carnal, no es como que te van a dar 1,000 pesos, pero va a dar recompensa en el cielo cuando estés ahí. Si Dios te va a recompensar, vas a decir, oye, si tú ayudaste a toda esta gente necesitada, no solamente a los que te caían bien o a los ricos, sino a la gente que no podía devolverte el favor. Y por eso yo te voy a recompensar, o sea, Dios te va a recompensar. Eso es algo bien importante, ayudar a los pobres a medida en lo que se pueda. Sí. Y como comento, si pueden darles económicamente, qué mejor. Si de repente su situación se limita un poquito, ayudarlos en lo que sea. Sí, te voy a ayudar a pues, arreglar tu casa, a limpiar, a mudarte, a recoger a tus hijos. Cualquier tipo de ayuda pues, que nos puedan ofrecer. Parábola de la gran fiesta. Vamos a continuar leyendo. Versículo 15. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, qué bendición será participar en un paquete en el reino de Dios. Jesús respondió con la siguiente historia. Si vamos otra parábola, él siempre enseñó mucho en parábolas. De repente se hablaba de manera directa, pero mucho en parábolas. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Así, imagínate si un WhatsApp invitó a toda la gente, casi casi. Cuando el banquete estuvo listo, toda la comida, envió a su sirviente a decirles a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. ¿Qué dijo? Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, perdón. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Y otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Sí, todos sacando excusas. Sí. Versículo 21. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso, sí, y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad, ya, ya, sí, e invita a los pobres, a los lisiados y a los ciegos y a los cojos, ya, ya, ve a las calles, invita a los pobres, a los lisiados, puedo ver que mis invitados, pues mis primeros invitados, como que no, sacaron puras excusas, vamos con la demás gente. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, a cualquiera, sí, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja a mi banquete. Ok, es una parábola, vamos a decirlo así, un poquito rara, pero vamos a digerir exactamente qué dijo aquí Jesús o qué está dando a entender. Ese banquete es el reino de Dios, es el cielo, ¿sí? La persona que preparó esta fiesta, lo que es el amo, que se le conoce aquí, es Dios. Dice, yo preparé esto, hice el reino de los cielos. Sí, imagínense un lugar hermoso. Sí, aquí estás, así, sí. Y primeramente dijo, voy a invitar pues a mis invitados. En este caso Jesús se refería a los judíos, al pueblo de Israel. Sí, recordemos que el pueblo de Israel pues es la historia de todo el Antiguo Testamento, de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, rey David, todos ellos. Oye, judíos, ustedes que saben quién es el Mesías, que saben las escrituras, que me les he estado revelando conforme han pasado los años, revelado a través de Moisés, del rey David y de todos esos profetas. Ustedes que me conocen, los invito.
Y los judíos, ¿qué hacían? No, 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 no quiero saber nada, no quiero saber nada, inventan excusas, ok. Y luego Dios dice, "Pues, ¿sabes qué?" Y le dice a su sirviente, o sea, vaya, los sirvientes, imaginémonos los ángeles o los profetas, ve y dile a toda la gente, ahora sí, no solamente a los judíos, a los gentiles, a la gente de afuera que no es judía. Y últimamente Jesús mismo dice, sí, manden este mensaje a todas las naciones, a los rusos, a los japoneses, a los mexicanos, a los canadienses, a todos, a todos, a todos, a todos. Ya todos están invitados aquí al reino de los cielos, no solamente a los judíos, a todos. Ya es cuando el lugar se empieza a llenar. Ahora, ¿qué sucede propiamente? Sí, esto también pasa no solamente hoy en día, en aquel entonces, hace 2000 años con los judíos, pasa hoy en día. Muchas veces yo cuando comparto la palabra de repente con mis amigos y conocidos, muchas veces la gente me rechaza. Ahora, no me rechaza mal, simplemente me dicen cosas como, ay, Sergio, yo no tengo tiempo para esas cosas, tengo que estar trabajando. O sí, pues, no sé, nunca me he puesto a pensar, cuestiones así, como excusas, no tengo tiempo para esas cosas, estoy un poquito ocupado, cuestiones así, no están muy interesados, sí, no están muy interesados. Entonces, o vaya, pues de repente me han dicho, pues esas son tus creencias, pero pues hay muchas creencias, que eso ya hemos hablado de ese tema en particular. Entonces mucha gente lo rechaza, no tengo tiempo para eso, para ir al banquete, para ir al reino de Dios, no tengo tiempo para eso. Pero de repente hay personas que empiezan a escuchar. A veces personas necesitadas, como dicen aquí, a los humildes, a los cojos, a los enfermos, personas necesitadas. Entonces por eso debemos de tener un corazón abierto para ir al reino de Dios, aceptar esa invitación. Es una invitación que Dios hace a todo mundo, a todo ser humano, habido y por haber, a todo mundo, no solamente a los judíos, no solamente a los cristianos, católicos, así, no es, es a todo mundo, a los chinos, a los japoneses, a las personas de la India, es a todo mundo. Él hace la invitación de manera abierta. Muchas veces mi esposa, que es japonesa, me dice, es que yo soy japonesa. O sea, como que me dice básicamente, es que yo soy japonesa, yo eso, pues no, 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 pues yo soy japonés. O sea, tipo japonés. Y pues yo le digo, es que no es de japonesa, mexicano o western se le dicen personas del occidente, aquí del continente americano. Esto es para todos. Esto es para todos, sí. Entonces muchas veces personas ponen ese tipo de barreras propiamente. Ajá. Es por eso que debemos aceptar esa invitación, ¿sí? Que hace Dios propiamente a todas las personas y estar abiertos. Y últimamente, qué mejor ser como el sirviente aquí de la parábola, que invites a la gente al banquete, que invites a la gente al reino de Dios. No hay mejor actividad que podamos hacer más que servir a Dios. Y sirviéndolo es predicando la palabra de Dios a la manera en lo que podamos. Sí, muchas veces nosotros nos imaginamos, es que pues nunca voy a ser así como un pastor arriba en un escenario con un micrófono. No, muchas veces tiene que ser así. A veces puedes predicar la palabra a tus amigos, a tus compañeros del trabajo. Puedes a lo mejor hacer un estudio bíblico, puedes ayudar en la iglesia. Ese tipo de cuestiones es servir a Dios propiamente. ¿Y qué mejor que que servir a Dios para invitarlos al reino de Dios? Vamos a seguir, bueno, pues aquí leyendo. Creo que ya la siguiente parte es un poquito larga, entonces aquí lo vamos a dejar, lo que es el capítulo 14 versículo 25, el costo de ser discípulo. Y vamos a leer el costo de ser discípulo. Muchas veces, igual que las personas me dicen, es que Sergio, pues ¿de qué sirve ser cristiano si como quiera te vas a seguir enfermando, si como quiera vas a seguir siendo pobre, si los problemas que tienes, pues a lo mejor Dios no te lo va a quitar, vas a seguir siendo pobre o vas a seguir teniendo cierta enfermedad particularmente? Y aquí Jesús habla claramente. El ser seguidor de Cristo es difícil ser seguidor de Cristo, es ir en contra del mundo. Personas a veces te van a criticar, a lo mejor vas a tener que dejar ciertas relaciones o ciertas amistades. Sí, es difícil. Y Jesús me dice, sígueme y yo te voy a quitar todas las enfermedades y te voy a hacer rico y te voy a quitar todos los problemas. No, muchos de los problemas van a seguir, pero te vas a sentir espiritualmente mejor. Vas a tener esa paz, ese amor y esa tranquilidad que solamente Dios te puede dar. Y últimamente, y el mejor regalo, porque esto es en esta vida, el mejor regalo es una vida eterna al lado de Él. Es la gran recompensa, ese es el mejor regalo. Todas las cuestiones aquí son temporales, que si hay enfermedad o no enfermedad, o que si hay dinero o no hay dinero, todos esos son efímeras, temporales. Sí, lo ideal, lo mejor es esa vida eterna que Él nos da a su lado.
Y bueno, voy a parar aquí por el día de hoy. Y ahorita, perdón, perdón por estarme aquí limpiando, pero es que estoy un poquito, vaya, es un poquito gripado. Voy a platicar ahora sobre un tema en particular en estos últimos 10 minutos y al final pues ya voy a abrir aquí los micrófonos. Sí, voy a hablar el día de hoy propiamente de lo que es nuestras dos naturalezas. Sí, perdón. Eso vaya, pues lo voy a hablar el próximo martes. Ahorita voy a hablar sobre una cuestión que yo he escuchado mucho, que dicen, oye, es que Dios cambia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso lo he escuchado mucho de amigos. Dice, es que yo veo cuando leo la Biblia que Dios en el Antiguo Testamento es un Dios duro, es un Dios que castiga, es un Dios que se enoja. Y luego vas al Nuevo Testamento y ves a Jesús y bueno, pues según esto, ves a un Jesús todo bondadoso, ves que es amor, es aceptación y ves cómo se contradice. Y yo tengo algo que decir al respecto sobre eso que yo he escuchado mucho, cómo ese Dios, entre comillas, según esto, cambia del Antiguo al Nuevo Testamento. Y antes de iniciar, nada más un recordatorio, recordemos que este estudio bíblico está siendo grabado, se va a subir por YouTube y Facebook. Y también aquí hay cristianos de diferentes denominaciones, también hay católicos. Yo sé que nuestras creencias pueden variar un poco en ciertos aspectos chicos, pero últimamente lo más importante y el mayor énfasis es que nosotros, pues a todos nosotros nos une lo que es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz, el Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios, sí, parte de la Trinidad y de la divinidad, y eso es lo más importante, lo que nos une. Ahora, antes de hablar de esta diferencia entre el Viejo y el Nuevo Testamento, como comento, se habla de un Dios del Antiguo Testamento y yo he escuchado a las personas que dices, es duro y condena. Y luego hablamos de un Jesús en el Nuevo Testamento que es solo amor y perdón. Ok, sí. ¿Qué vamos a ver? En toda la Biblia, de principio a fin, vemos un Dios que es bueno. ¿Y qué es bueno? Tiene esas características de Dios. ¿Qué es? Es santo, sí. Dios es justo también, pero también es misericordioso. O sea, es justo, sí, pero también es misericordioso, tiene misericordia. Sí, es paciente con las personas desde el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y también es amoroso. Sí, vemos su voluntad es consistente y sus mandamientos son los mismos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. No matarás, no robarás, no codiciarás. Esos mandamientos no cambian. En esencia son exactamente los mismos. Y esa voluntad de Dios buena, con las descripciones, con las palabras que acabo de mencionar ahorita, son consistentes a lo largo de toda la Biblia de principio a fin. Ahora, Dios en el Antiguo Testamento es paciente, es ese Dios que escriben duro en el Antiguo Testamento, también es paciente, también es misericordioso y también perdona. Por ejemplo, el rey David. El rey David, sí, a pesar de que cometió un pecado muy grande, adulterio y posteriormente un asesinato, sí, Dios fue paciente con él, fue misericordioso, obviamente, y perdonó. Ese Dios fuerte perdonó, sí, con el ejemplo del rey David. Y luego posteriormente vemos a Jesús, que en la cultura popular lo ven como amoroso y como puro perdón. Bueno, Jesús en el Nuevo Testamento, como podemos leer, también es duro. También es duro. Jesús no tiene una personalidad suave como lo podemos leer directamente en la Biblia, también condena, sí, por ejemplo, a los fariseos. Él condena directamente a los fariseos, a las personas que no creen en él. También es muy duro con él. Tan duro fue que últimamente los fariseos lo terminaron matando, sí, lo terminaron crucificando. Obviamente eso lo hicieron propiamente los romanos, pero fue a través de ellos que metieron presión para matarlo. Tan duro fue con ellos que lo terminaron matando, inclusive. Sí, entonces vemos ese contraste entre ese Dios y Jesús. Dios del Antiguo Testamento que dicen las personas en la cultura popular que es fuerte, también perdona, también es misericordioso. Y ese Jesús que la cultura popular te lo pintan así de puro amor y paz, es bien duro y también condenó. Sí, al final del día, Dios se ha revelado a lo largo de la historia, sí, y en toda la historia completa de la Biblia. Él se revela de principio y últimamente al final, sí, se va revelando. Y voy bueno, a acabar aquí con un versículo bíblico que es Hebreos 13:8. Sí, Hebreos, que es parte del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo. Él dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Sí, es ese mismo Dios. Y no nos confundamos que de repente es que Dios cambia.
Muchas veces eso es cultura popular directamente a personas que, pues, que lamentablemente no han leído la Biblia, ¿sí? Entonces, es el mensaje que quiero dejar hoy claro hoy en día. Igual por lo mismo, yo con mis amigos propiamente, perdón, veo, pues dicen un montón de cosas y que aquí, que acá, muchas veces frases que ellos mismos escuchan en la calle y que les vuelven a repetir, pero sin haberlas estudiado propiamente, sin haber leído la Biblia propiamente. Entonces, bueno, y pues yo quería aclarar ese tema en particular y ahora voy a habilitar aquí los micrófonos para que ustedes puedan opinar. Obviamente, ese es un tema muy específico, pero ustedes pueden hablar de cualquier otro tema que ustedes quieran. Puede ser este, cualquier otro, de algo de lo que leímos ahorita. Ahorita, pues ya podemos leer. Veo que somos ahorita 23, ahorita los conectados que veo. Veo Junior también, a Ruth y Daniel. Bienvenidos a Saúl. Veo varios aquí. Hola, hola Juan, ¿cómo estás? No. Ujú. Perfecto. No sé si alguien Bien, quiera hablar, aunque habiliten ahí el sí, micrófono. es un comentario, ¿verdad? Pues la verdad, siempre es de gran bendición escuchar la palabra de Dios. Yo Ujú. tengo prácticamente tres, tres semanas siguiéndote, ¿verdad? Y Ah, la ujú. verdad que pues, es de bendición para nuestras almas. Sí, Yo tengo algo de tiempo ya en el Evangelio y bueno, haciendo un resumen de un poco de lo que ahorita se habló, fíjate que eso nos fíjate, exhorta a que nosotros como iglesia, sí, como la iglesia, a que no nos parezcamos a los fariseos mm, últimamente, y tengo que ser bien sincero, últimamente vemos muchas cosas en las iglesias. no sé si te puedes Muchas, acercar un poquito más al micrófono, Juan. sí, sí, sí. Ah, A ver, perfecto, te escuchamos ahí mucho vea. mejor. Sí, 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 sí. Yo veo más que todo el tema sobre una exhortación de que no seamos como los fariseos, que realmente nosotros seamos como Jesús. A veces siento, y en mi perspectiva, con todo respeto, pero a veces siento que el cristiano de hoy eh, le cuesta un poco de trabajo el tener el carácter de Cristo. Entonces, esta palabra nos ha exhortado a que seamos humildes. La humildad es súper importantísimo en el cristianismo y vaya quien te lo dice. No, no me avergüenza decirlo, lo que fui yo. La gente que me conoce, este, me han dicho, ¿verdad? Oye, realmente que tú eres otro, porque el mundo te contamina, el mundo te contamina de tanto orgullo, de tanta soberbia, de tanta altivez, y uno se llega a sentir que uno es Superman, por decirlo así, pero ujú, porque te vas pescando todo lo que el mundo ya tiene establecido, ya prefabricado. Yo te lo puedo decir que yo vengo de heridas muy fuertes porque falta de padre, entonces, pues sí, tuve falta de afecto, me faltó mucho cariño, corrección y todo, y de una u otra manera en el mundo te vas torciendo, ¿verdad? Y cuando conozco a Cristo, ¿verdad? Dios me cambió, en serio te lo digo, Dios me cambió, me transformó totalmente. Y como te lo digo, ¿verdad? Ahorita humildemente a ti y a todos los que estamos conectados, Dios sí transforma, pero ¿sabes cómo se transforma o cómo puede ser Dios esa transformación? Le tienes que entregar el corazón a Cristo totalmente. El proceso duele, sí duele, y duele mucho, porque en el proceso Dios te tiene que limpiar toda la costra que tú tienes en tu cuerpo, en tu mente. Dios quita rencores en tu corazón, quita dolor, quita altivez. Entonces, uno como cristiano, hoy por hoy, tenemos que demostrar humildad, tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Entonces la palabra ahorita nos exhorta que tenemos que ser como Dios, amar como Dios nos ama. Y ese amor fíjate, y ese amor que Dios nos demuestra es un amor no como el mundo lo demuestra. El amor que nos demuestra el mundo es un amor falso, es un amor que solamente me haces algo y ya no te amo. mm, Me dañas y condicional.
Sí, Mm. ya es exacto, es un amor Sí, sí, incondicional. sí, Tú me haces algo, no, mm, pues ya no es sí, igual, ya, no, ya, sí, y ese no es un amor, al menos en el pueblo de Cristo no debe existir ese tipo de amor, es un amor falso, barato, perdón por ser sincero, pero así es, entonces, y sí, el amor que Dios tiene es algo que no lo vamos a comprender, porque Él es amor, su esencia es amor, su amor es un amor ágape. Haga lo que me hagas, yo te amo. Y eso a ujú, veces lo abusa el cristiano o el mundano natural de hoy, ¿verdad? De que, sí, bueno, Dios es amor y te lo paso, pero no, o sea, Dios nos ama a que seamos los que somos instrumentos de Dios, los que nos llamó Dios a ser instrumentos, los que nos utiliza como instrumentos, nos llama todavía a ser más amorosos, a que debemos ser ejemplo. Amén. sí, Entonces, yo le doy gracias a Dios que por su palabra, y sí estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y que Dios te utilice grandemente porque a eso fuimos elegidos, hermano, a sí, predicar la palabra. Pero sí, sí, ahorita lo sentí más como exhortación para nosotros, para que nosotros seamos amor, pero de verdad hacerlo, Serlo. demostrar de verdad amor, porque a veces sí nos dañan. Ahorita decías, me ujú, estaba ahorita escuchando que no sé qué conocido, ¿verdad? Te dijo, ¿de qué sirve ser bueno? Fíjate que sí es cierto, a mí me ha pasado. O es más, ujú, hace poco llegué a pensar, pero es el enemigo el que te pone eso. Y uno dice, sí, ¿de ujú, qué sirve ser bueno? Pero exactamente lo que se acaba de decir ahorita, aquí nos podrán maltratar, nos podrán ofender, nos podrán decir de todo, pero estamos haciendo tesoros en el cielo, que tarde o temprano nos duele porque somos carne, sí, pero Dios tiene un mejor lugar para nosotros. Y a mí me ha quedado muy claro, y en su tiempo, cuando iba empezando en el Evangelio, un pastor, un gran maestro, que estuvo conmigo, ¿verdad? En el proceso, siempre me dijo, mira, Juan, el altivo siempre va a ser humillado, siempre. Entonces, aquí hay que ser humilde de corazón. Y se me sí, grabó para siempre. Entonces, pues hay que serlo y seguir adelante y pues es un gusto y ya, pues yo ya me incluyo pertenecer a estas reuniones que se hacen. Dios te bendiga y que Dios te gracias, siga Juan. utilizando, hermano. Gracias, gracias por Hola, tus ¿qué tal? Buenas palabras. noches. Hola, Juan. Y solo quiero compartirles esto que dice, el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Entonces, si a nosotros se nos ha perdonado bastante, pues tenemos la capacidad de amar mucho. ¿Por qué? Porque se nos ha perdonado. Tanto fue el amor de Dios que nos perdonó, que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, por amor a su nombre, fuimos salvos. Entonces, yo creo que el que mucho se le perdona, mucho, mucho debe de amar, ¿no? Entonces, cada vez que alguien me perdona a mí, mi ofensa, mi falta, mi error, pues me está dando el privilegio de amar más, porque puedo entender que si fueron capaces de perdonarme a mí que me equivoqué, pues ahora yo tengo que dar lo mismo, ese mismo perdón, ese mismo amor. Porque el que perdona debe de perdonar con amor, no nomás de labios, sino con amor, desde el corazón. ¿Por qué? Porque no somos de los que decimos te perdono, pero no olvido. No, No, perdonamos, pero olvidamos. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo ya nos ha perdonado. ujú, Entonces el que mucho se le perdona, mucho qué, mucho ama. sí, Entonces la enseñanza es buena siempre y cuando nosotros aprendamos qué, a perdonar desde el corazón, a sanar. A sanar desde el interior y decir, hey, te perdono como Cristo me perdonó a mí. ujú, Entonces, cómo podemos perdonarnos unos a otros? Siempre en el amor de Cristo. sí, Te perdono a través de ese amor de Cristo, porque en mi amor propio no puedo. sí, Necesito el amor de Cristo en mí para poder perdonar y poder olvidar. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó primeramente a mí. Y si yo recibí ese perdón, ahora puedo perdonar a las demás ofensas con amor y mi corazón va a estar en paz. ¿Por qué? Porque mi corazón fue capaz de perdonar a través del corazón de quién? De Cristo.
¿verdad? Entonces, esto es lo que quería comentar, que realmente vamos a fallar, vamos a hacer muchas cosas, pero lo importante es podernos perdonar nosotros mismos para poder perdonar a los demás. Ok. El perdón va a comenzar por aquí, por dentro Ujú. de mí, y después al exterior, ¿verdad? Así Sí, que es lo que puedo agregar en esta tarde, hermanos, amén. Que primeramente hay que perdonar a nosotros mismos para poder estar sanos, para poder perdonar a los demás. Amén. gracias. Así Amén. que Dios Muchas le bendiga. gracias, Juan, por tus palabras. Así es. Sí, gracias. Pues ya ahorita, por el tiempo, no sé si alguien más quiere Hola, agregar algo, algún comentario. Hola, Liz. hola, ¿sí me escucho? Sí, sí, sí. No sé si puedes acercar un poquito el micrófono, nada más para... A ver, ahí me Ah, escucho. ok. Perfecto, sí, se escucha mejor. Bueno, pues ahí me gustaría hablar hoy del nuevo nacimiento, pero me gustaría leer para empezar un versículo de la Biblia en Sí, el libro de San Juan, capítulo 3, versículo, versículo 5. sí. Y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no que el que naciere de agua y del espíritu, ay, perdón, otra vez vuelvo a repetir. Sí, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. ujú, Y pues en este nuevo nacimiento, pues es eso, ¿no? ujú, Es, es aceptar a Jesús en tu corazón, eh, que sea con esa aceptación verdadera, con fe, fiel, ¿no? Como es Él con nosotros. Y como decía la persona que habló ahorita, primero que cuando Dios y el Espíritu Santo entran en tu corazón, empieza la transformación. sí, Y a veces sí duele, pero ese nuevo nacimiento es aceptar a Jesús en tu corazón, en el Espíritu, porque es ahí donde está el Espíritu, ¿no? Que tu espíritu se conecta con el de Dios. Y entonces es ahí donde pues empieza tu transformación en, en sabemos que pues Dios tiene un propósito aquí en la tierra y en el cielo para con nosotros. Y también, como decía yo antes, pues hay que pensar que hay después de la muerte y ganarnos ese reino de los cielos con toda sinceridad, sí, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y aceptar que pues que tenemos errores. Y también decían que Decían perdonar que, nuestros perdón, pecados, ¿no? ujú, Que Él perdone nuestros pecados y nosotros somos libres, ¿no? Porque con el Señor nosotros tenemos libertad, pero esa sí, libertad espiritual que viene de Él para tener este nuevo nacimiento y creer que con Jesús, con nuestro Padre Jehová de los ejércitos, tenemos una nueva vida y que Él nos perdona a pesar de todo lo que hayamos hecho en la vida, pues perdona nuestra ignorancia. sí, Y, y ese debe de ser nuestro nuevo nacimiento, como pues Jesús no tuvo pecado, pero ese bautismo, ¿no? Que tuvo pues para perdonar ahí, porque pues Él también se hizo pecador igual que nosotros, ¿no? Y tener ese nuevo nacimiento, ese bautismo en el Espíritu Santo para merecernos esa vida eterna, ese reino de los cielos que hay que pensar y hay que creer que un día vamos a llegar ahí. Y sí, bueno, pues Dios nos quiere santos para sí, llegar a su reino, no nos quiere sucios, no nos quiere con pecados, sin mancha y sin arruga ujú, como era en el Antiguo Testamento. Y pues Él nos quiere con esa limpieza, con esa pulcritud, con ese perdón de todos nuestros pecados, pero que ese perdón y esa humillación ante Él tiene que ser fiel siempre y olvidar que somos carne, que somos pecadores y que podemos caminar en una vida en luz y no en oscuridad. así Y es. bueno, pues a mí me gusta mucho este pasaje porque es cuando
pues uno a veces llega a Jesús pues triste, agobiado, ganas a veces de quitarte la vida por la desesperación que a veces uno tiene, de que Dios a veces creemos que no tiene respuestas, pero también en el silencio Dios se manifiesta Sí, para darnos esos frutos de Él, ¿no? Ese gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, templanza. Entonces, también decirle a todos que aunque Dios no nos hable, aunque esté en silencio y nosotros digamos, es que yo ya le oré todo el tiempo, le clamo, le lloro, le pido y Él no me da respuesta, hay que pensar desde el corazón qué es lo que hemos de cambiar. mm, O a veces el no de nuestro Padre no quiere decir que es malo, sino para darnos algo mejor. Y tenemos sí, que tener esa paciencia y ese gozo que en las buenas y en las malas debemos tener todos los días, agradecerle todos los días por lo que nos da. A ujú, veces sí tenemos muchas preocupaciones, a veces nos entra la desesperación, pero pues como digo, Dios nos hace libre de toda atadura del enemigo. A veces el enemigo habla a nuestra mente para hacernos sentir que estamos eh, olvidados, pero no, sí, Dios en todo momento, hasta en el silencio, está con nosotros. Y amén. bueno, pues muchas gracias por estos tiempos, Ujú, gracias por regalarnos tu tiempo, ¿no? Y que también sí. eso lo agradece Dios porque pues no cualquiera hace estos estudios, no cualquiera Mm, regala sus momentos para hablar de Él, porque la verdad es un gozo leer su palabra, entenderla, llenarnos de Él, pues él lo que quiere ahorita es estar con nosotros y ujú, debemos dejarlo que actúe en nosotros. Y así bueno, es. pues muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Pues, nos vemos el próximo martes. Gracias, Gracias. Liz, ahí por tus comentarios. Muchas gracias aquí a todos los que aportaron pues, comentarios y los que están aquí también escuchando. Vamos a concluir este estudio bíblico con una oración. Padre Santo, Rey del universo, Señor. Gracias, Señor, por todas estas enseñanzas que nos ha estado dando a través del libro de Lucas específicamente, Señor, por la parábola del banquete, donde debemos de aceptar esa invitación que tú haces al reino de los cielos y también invitar a la gente al reino de los cielos también a predicar la palabra, a también tener un corazón humilde y no un corazón engrandecido y vaya soberbio, Señor. Sí, porque últimamente, como Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, los humildes serán enaltecidos y los enaltecidos humillados, Señor. Muchas gracias por toda esta sabiduría que al final del día es pan, es comida espiritual para nosotros y por esa esperanza que tú nos das con el sacrificio de Jesús y esa vida eterna que tú nos regalas a tu lado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos aquí. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Que tengan una bonita semana, resto de semana. Se la pasen Buenas bien. noches, que te compongas pronto, señor. Bye, Hasta Carmen. luego. Bye, Isabel. Bye, bye, Juan. Bye, Bye, Liz. Bye a todos. Hasta luego. Bye, bye.